Queridos amigos, bienvenidos a este espacio maravilloso de reflexión, de conversación y, por qué no, de profundización sobre lo que es el tema de el NA Coaching. Entonces, bienvenidos a todos. Vamos a empezar en punto de las 3 de la tarde para premiar la puntualidad. La idea es tener algo, ojalá, dinámico y ojalá podamos tener una interacción con las personas que están aquí presentes. Si en algún momento alguno tiene dificultad en la calidad de la señal, entonces pueden apagar sus cámaras para ganar ancho de banda. De la misma manera, como siempre, invitamos a que hagan sus preguntas a través del chat y vamos tomando las preguntas e inclusive estamos pensando al final dar una posibilidad de que hagamos una comunicación directa de preguntas y participación sobre el tema que nos convoca hoy. Bueno, hoy tengo un invitado muy especial, podría decir que un compañero de camino, un amigo colombiano, caleño, pero radicado hace muchos años en los Estados Unidos. Se trata de una persona que desde hace mucho tiempo ha venido trabajando de una manera muy sesuda con todo lo que tiene que ver el tema del trabajo interior, del trabajo personal, del despertar de la conciencia. Me refiero a mi gran amigo, compañero de camino, Martín Orozco. Para no omitir algo, me gustaría que Martín hiciera una presentación, te presentaras a nuestros queridos amigos y visitantes de Ya estoy esta casa. acá. Muy bien, entonces te escuchamos, Señor, Martín. Gracias, Germán. Bueno, pues gracias primeramente a ti por la invitación esta tarde para compartir un rato de coaching, de enneagrama, un intercambio de energía que es lo que finalmente somos siempre, ¿no? Muchas gracias a todos los participantes. Ahí veo a Cristina, a Pedro, a Liliana, Diana, Vladimir, Lisette, Yadira. Bien, muchas gracias por acompañarnos. Me presento, como lo dijo Germán, mi nombre es Martín Orozco, vivo en la ciudad de Miami, pero vengo de Cali. Siempre que viví en Cali, en mi edad adulta, tuve la oportunidad de trabajar en el sector financiero. Me gradué como economista en la Universidad Autónoma. También me gradué como eh, técnico en administración de finanzas, pero la verdad ninguna de estas cosas me llamaba la atención como una pasión verdadera. Me vine a vivir a los Estados Unidos en el año 2000 y digamos, tuve un cambio, si me permites así rápidamente, Germán, Por supuesto. de una vida en la que era eventualmente titular y protagonista en el banco, porque era director de una de las oficinas, trabajaba en el departamento de capacitación, entonces siempre tenía la atención de muchas personas, ¿no? Y al llegar acá, pues se encuentra siempre los inmigrantes, nos encontramos con una realidad un poco diferente y a lo mejor alguien podría decir algo diferente también a esto que estoy mencionando, pero fue mi caso y entonces pues tuve la oportunidad de vivir esa maravillosa experiencia de limpiar y de barrer, cosa que nunca, que nunca hacía sino en mi casa o en mi apartamento allá en Cali. Y bueno, esto comenzó a marcar una diferencia en mi vida, porque sin saber cómo ni en qué momento me empecé a volver muy chiquito, muy pequeñito y me perdí. Por allá en el año 2009 comencé a recuperarme y algo que me ayudó a reencontrarme conmigo mismo fue el coaching. Alguien me dijo, mira, tú que estás en esa búsqueda de ti mismo, deberías indagar un poco acerca del coaching. Entonces la palabra me sonaba un poco y claro, cuando empecé a investigar me di cuenta que era
mucho de lo que nos habían dado en Cali cuando en ese entonces, digamos, la época brillante en la que yo pude trabajar en Davivienda era cuando pasamos de corporación a banco. Entonces nos dieron mucho coaching, muchos coaches que iban de México y nosotros, digamos, los directores, las personas con personal a cargo, lo que hacíamos era bajar la información a los colaboradores, ¿no? Entonces, al reencontrarme con el coaching, no se me hizo tan extraño, pero pude comenzar a entender que a diferencia de lo que muchas personas piensan, que yo pensaba en ese momento, es decir, que el coach es una persona que te carga, una persona que te empuja a hacer lo que tú deseas. En realidad el coaching pues es un proceso en el que las personas nos reencontramos con nosotros mismos y a través de esa filosofía socrática, de esa mayéutica, pues comenzamos a descubrir todas esas respuestas que están en nuestro interior. Como se dan cuenta, prácticamente hablé muy poco de mí mismo y de todo lo que tiene que ver con la formación y un poco más del coaching, porque de verdad es lo que me apasiona, precisamente por eso último que mencioné, porque el coaching nos ayuda a recuperarnos a nosotros mismos. El coaching, a diferencia de lo que el coach pueda o no hacer por su coachee, es el mismo coachee, la persona que se beneficia del proceso de coaching, la que termina finalmente dándose cuenta de sus propósitos, de su misión de vida y que esa misión esté alineada con el propósito que desea alcanzar. En fin, es una actividad muy bella que los invito a conocer un poco Y más eso, porfa. y que por favor el día de hoy las preguntas que puedan tener por ahí siéntanse libres de compartir. Eh, creo que siempre que trabajamos con una persona, Germán, sea desde las terapias, sea desde el enneagrama, desde el coaching, estamos finalmente trabajando con un alma, porque cada uno de nosotros no es más que un recipiente temporal de un alma, de una chispa de energía divina que está transitando por este planeta para algo que seguramente necesitamos descubrir. ¿No? Entonces, eso convierte la actividad del coaching y cualquier otra actividad que pretenda apoyar a los demás, Hola, pues en una Sofi. actividad de mucha responsabilidad, de tomárnosla muy en serio. Y bueno, pues les puedo decir que básicamente ahí es donde me enmarco. Junto a mi compañera fundamos el año anterior, en medio de la pandemia, una radio online, despiertaradio.com, donde ofrecemos programas para el despertar de la conciencia y nosotros mismos pues tenemos un programa de la mañana que se llama Desayuno con el Sol. Y bueno, ahí básicamente lo que hacemos es compartir esto, Germán, compartir la pasión, invitar expertos, invitar personas que pues nos puedan traer visiones alternativas y que nos permitan avanzar en ese despertar, ¿no? Sería bonito en algún momento conversar de eso también. Gracias, Por, Germán. por supuesto, Martín. Yo le agradezco a las personas que nos ayuden apagando sus micrófonos para no tener interferencias. A mi compañero y coequipero Fabio está como coadministrador para que me ayude para apagar micrófonos. Muy bien, hay dos cosas que quisiera agregar que no mencionó Martín, y es que Martín es creador de una escuela de coaching, se llama Zen Coach, un centro internacional de coaching con sede en Miami. Y adicionalmente también es fundador de la Asociación Internacional de Coaches Profesionales. Entonces son muy metido de lleno con el tema de coaching. Como me gustó mucho tu presentación, porque coincidimos en el enfoque humanista y en lo importante que es esto, y sobre todo en el momento en que estamos viviendo. No podría dejar de leer una frase muy hermosa que me regaló Martín, ahora en la interacción previa, en los días que programamos, que fraguamos esto. Y Martín me regaló esta hermosa frase: cuando te sientas con otra persona a ofrecer coaching, está siempre frente a un alma buscando encontrarse. Me pareció una frase hermosísima. Muchas gracias, Martín, por esa A frase, ti, ¿no? Germán. Haré parte de mi libreto, obviamente dando los respectivos créditos. Muy bien, para las personas que no me conozcan, mi nombre es Germán Alejandro Benavides Torres, soy el director de Humanizarte, una organización que
propende por el desarrollo, diseñamos y desarrollamos programas para el despertar interior a nivel personal y también organizacional. Soy experto en temas de enneagrama, específicamente enneagrama de las relaciones. Eh, Cumplí en este mes de febrero 44 años de experiencia docente ininterrumpida. Y bueno, dentro de mi experiencia tuve dos etapas, 20 años de una manera de ver el tema de la docencia, donde la letra con sangre entraba, y después que conocí el enneagrama, mi visión cambió totalmente porque descubrí que nada que no se haga desde el amor y como con el amor podrá fluir. Entonces digamos que este es el contexto de lo que, de estas dos herramientas que queremos conversar hoy y qué significa el Ennea Coaching, qué significa cuando esas dos herramientas se fusionan. Eh, bueno, adicionalmente tuve el honor de que Martín hace unos años en Miami se regaló la posibilidad de estar con nosotros viviendo la experiencia del despertar del ser en nuestro seminario Bandera de Enneagrama, o sea que también conoce el enneagrama. Entonces entremos en materia y para las personas que no sean expertas en el tema y demás y para contextualizar aún más nuestra conversación de hoy, Martín, brevemente, ¿qué es el coaching? ¿Por qué no es una terapia? ¿Por qué no es una mentoría? ¿Qué significa realmente el coaching? Me gusta definir el coaching como un proceso. Muchas personas lo definen como una herramienta, pero para mí en realidad el coaching es un proceso que ofrece herramientas y podemos decir que es un proceso en el que el coachee, que es el cliente, el beneficiario del proceso, es quien da el primer paso diciendo, quiero entrar en un proceso de coaching. Ese proceso de coaching a su vez pues ofrece un espacio. Perdón, Martín, puedes activar tu micrófono que accidentalmente lo apagué. Gracias, Martín, discúlpame, Sí. por favor. Entonces, no sé si se alcanzó a escuchar una No, parte o no, no. la última parte no, por favor. Ok. Sí, entonces decía que el coaching es un proceso en el que inicia por el paso inicial que da el coachee. ¿Correcto? Cuando dice, quiero entrar al proceso o por favor explíqueme qué es esto del coaching que me llama la atención. Correcto. Entonces, digamos que al dar ese paso, ya el profesional del coaching va a explicar en qué consiste el proceso y se abre el proceso como tal. ¿En qué consiste el proceso? El proceso es un espacio que se abre precisamente para que esta persona que desea conocer el coaching, que desea un proceso, pueda expresar qué es eso que lo trae al proceso mismo. Entonces, trabajamos en coaching siempre bajo objetivos. No hay proceso de coaching si no tenemos un objetivo y por ahí comenzamos la diferencia con los procesos terapéuticos, porque eventualmente una persona puede sentirse triste, no encontrar qué es lo que lo tiene triste e ir donde su terapeuta de forma reiterativa para tratar de sanar su tristeza, pero no se lo propone necesariamente como un objetivo, simplemente quiere entrar en un nivel de comprensión, de entendimiento de su tristeza. Si la persona tiene como objetivo dejar de sentirse triste, podría entrar en un proceso de coaching siempre y cuando lo que lo tiene triste, y esto es simplemente un ejemplo, no sea una patología o no sea algo que se deba trabajar desde la terapia o si sea algún tipo de caso psiquiátrico que implique medicamentos, etcétera. En coaching no diagnosticamos, no medicamos, nuestros clientes se llaman así, clientes o coaches, en ningún momento son pacientes. Por ahí podemos comenzar a ver un poco las diferencias. Pero la diferencia principal es, uno, la que acabo de mencionar, trabajamos sobre objetivos. Si no hay objetivo, no hay proceso de coaching. Y dos, el coach no recomienda, no dicta, no enseña, no transfiere conocimientos. El coach desde la parte más pura del proceso de coaching que se basa en el método mayéutico de Sócrates, lo que hace es escuchar y para eso necesita
silenciar su mente, lo cual no es poquito, es un reto que les digo, llevo muchos años haciendo coaching y todavía estoy en esas, a ver si logro llegar. Entonces, procuramos silenciar nuestra mente para escuchar de verdad a esa persona que está ahí sentada al frente nuestro. ¿Y para qué si no le vamos a decir qué hacer? Para poderle formular las preguntas que le ayuden a él mismo a encontrar sus respuestas. Eso era lo que hacía Sócrates. La gente llegaba donde Sócrates hacía rendirle tributo, oh, tú eres el hombre más sabio. Y Sócrates le decía, solo sé que nada sé. Por eso a eso le llamaban la ironía socrática, ¿no? Porque él era bastante irónico con eso, pero era porque él nunca tuvo un Sócrates a quien irle a pedir respuestas. Él se dedicó a hacerse preguntas y a encontrar sus propias respuestas a través de la investigación, de la indagación, de mirar hacia adentro, etcétera. Entonces, yo no sé si eso es como una explicación suficiente de lo que es el coaching o si nos permite un marco diferenciador, ¿no? Entre lo que es el coaching y lo que son otras profesiones. Hay unas líneas muy, muy delgaditas frente a lo que es la mentoría, frente a lo que es incluso la misma consejería, ¿no? Pero podríamos decir que básicamente si tú vas donde un coach a decirle, quiero alcanzar X objetivo, y el coach en algún momento determinado del proceso comienza a decirte qué hacer, comienza a presionarte por alcanzarlo en sus tiempos, no en los tuyos, entonces eso no es coaching. ¿Puede un coach hacer terapias, hacer consultoría, mentoría? Claro que sí, Claro. pero desde la asociación de coaches que tuve el honor de fundar por allá en el año 2000, 2011, y que comenzó sus funciones en el 2012, procuramos siempre, siempre hacer ese énfasis, ¿no? Y pedirle a nuestros coaches y nosotros mismos asumir ese compromiso de si vamos a hacer consultoría, porque eso que mi cliente necesita yo ya lo sé y él necesita una solución rápida, decírselo, mira, esto no es un proceso de coaching, yo te voy a hacer un proceso, voy a ser tu consultor y sobre eso pues vamos a trabajar. Si el proceso requiere coaching y consultoría, por ejemplo, o coaching, y vamos a suponer Reiki, porque yo, bueno, en mi caso particular no practico Reiki, practico otra técnica, otra terapia que se llama Aumaku Aki, que es muy, muy similar al Reiki. Entonces, si yo identifico que a mi cliente le podría servir el Reiki, le podría servir el Aumaku Aki, que es lo que yo hago, yo puedo en un momento determinado invitarlo a explorar, pero en un escenario completamente diferente y separado del coaching. ¿Para qué? Para respetar el proceso de coaching, para no confundirlo y para que el coachee, quien se puede confundir mucho más fácil que yo, pueda recibir lo que es y si en un momento determinado necesita salir a hablar del coaching, lo haga de verdad desde la perspectiva del coaching y no salga a decir, uy, mi coach Martín te lo recomiendo, me hizo una terapia de Aumaku aquí bellísima, porque entonces estaríamos pisoteando el coaching y en eso pues queremos ser muy celosos, Germán. Muy bien, maravilloso, perfecto encuadre. Muy bien, ahora me corresponde a mí hablar un poquito, de dar el marco de lo que es el eneagrama. Eh, digamos que el eneagrama es una herramienta de corte psicoespiritual, desde la visión. Hay diferentes visiones del eneagrama. Desde la visión que tengo y de que he podido verificar, es una herramienta que tiene un componente psicológico, que tiene que ver con el comportamiento humano y el comportamiento aprendido, y tiene un componente espiritual, entendido la espiritualidad, entendido el camino espiritual como el retorno a nuestra verdadera naturaleza, a nuestra verdadera esencia. Entonces digamos que de una manera sencilla ese es el eneagrama. No existe una herramienta más poderosa de autoconocimiento, de autocomprensión, que el eneagrama. Y a la vez no existe una herramienta que nos dé mayores posibilidades para aceptar al otro, para poder conocer en la diversidad a los seres humanos y poderlos aceptar. Hace muchos años, diría yo casi unos 16 o 18 años, cuando tuve la oportunidad de recibir una formación básica de coaching, descubrí algo bien interesante que me llamó poderosamente la atención y que en ese momento me casé con esa visión del coaching, es lo que llama el coaching transformacional, algunos lo llaman coaching de vida.
Y fue que estando en esa formación me di cuenta que a través de el coaching se podía llegar a niveles de comprensión similares a los que se podían lograr a través del trabajo con el enneagrama. Entonces me llamó mucho la atención y el hecho concreto es que hoy en día en mi trabajo profesional, además de, como muy bien lo dice lo Martín, teniendo claro cuando hago un trabajo de mentoría, cuando hago un trabajo de consejería, cuando hago un trabajo de coaching, cuando combino las diferentes herramientas. Entonces descubrí que el enneagrama es absolutamente valioso para poder realizar un coaching mucho más profundo y mucho más efectivo y viceversa. Entonces, ahí me gustaría también preguntarle a Martín lo siguiente. Desde el enfoque, cuando yo hablo de NEA Coaching, y como quien puso el tema, eh, el NEA Coaching tiene que ver con las dos partes del ejercicio. Es decir, le aporta al coach y le aporta al coachee. Y le aporta al proceso en sí. Entonces, digamos que serían tres elementos. El coach, el coachee y el proceso en sí mismo. Ujú. Entonces, Martín, cuando tú conociste el enneagrama, ¿qué te aportó el enneagrama a ti como coach? ¿Qué te aportó en el momento que te pones en el papel de coachee? Porque muy seguramente habrá momentos en que tienes también tu coach. ¿Y qué le aportó al proceso mismo del coaching, el enneagrama? Sí, bueno, primero que todo decir que el eneagrama me ayudó a conocerme muchísimo mejor y a hacer unas comprensiones muchísimo más claras y profundas de mi personalidad. Eh, me identifico con la tipología 3, que es la del triunfador, pero en un momento al inicio, cuando no te conocía aún, Germán, pero conocía un poquito de eneagrama, me identificaba con el 2, que como tú bien sabes, pues son muy parecidas y tienden a, si no logra uno un profesional como tú, pues podría uno quedarse en la que no es. Eh, y me ayudó a mí en particular. Yo era creo que las dos son el ayudador, ¿no? Ambas están abocadas a ayudar, a ofrecer, pero a mí me pasaba que siempre estaba haciendo principalmente por los demás y no por mí. Y entonces, fíjate, una cosa tan sencilla, pero a la vez tan profunda como darme cuenta que no podía, no podía amar y por lo tanto no podía recibir amor si no me estaba amando a mí mismo. ¿Y cómo pude llegar a esa comprensión? Pues al darme cuenta que estoy todo el tiempo o estaba todo el tiempo regalando mi trabajo, no era sino que alguien me dijera que necesitaba algo que yo sabía hacer y yo salía corriendo a regalarme para hacerlo, teniendo mis cosas pendientes por hacer. Cuando hice esa comprensión fue como, wow, fue como un baldado no de agua fría, sino como de agua tibia, porque me descubrí y eso, fíjate, cualquiera podría decir, ah, pero perdiste esa esencia tan bonita de ayudar a los demás. La verdad, hoy ayudo muy poco, pero tengo una mejor comprensión de lo que es ayudar. Porque siempre pongo este ejemplo, creemos, si no sabemos lo que es el proceso de oruga a mariposa, y un día vamos desprevenidos por ahí en el bosque y vemos en un arbolito, en una rama, una oruga haciendo todo ese esfuerzo que le implica por salir, y soy el ayudador, allá voy corriendo, perdónenme la expresión, a cagarme en esa futura mariposa, porque voy a ir ahí a ayudarle a separar todo eso que tiene que separar para salir y no va a poder madurar sus alas. Entonces pude hacer esa comprensión y darme cuenta que la mejor ayuda que podemos hacer para los demás es ayudarle a conocerse a sí mismos y ayudarle a reconocerse como personas que tienen toda la capacidad, todo el poder, toda la sabiduría interna para lograr lo que quieren lograr. Esa fue una comprensión maravillosa que me ayudó el enneagrama a hacer de mí mismo. No, no es saliendo a correr por los demás, sino primero poner en orden mi casa y luego poder comenzar a ver cómo desde lo que aprendo y desde el cómo maduro y el cómo crezco que puedo ofrecer. Eso está muy relacionado con cuando nos quejamos del mundo externo y nos dicen, no, primero arregle su mundo interno. Eso es bastante chocante cuando nos lo dicen por primera vez. Pero si nos damos el chance de detenernos y de mirarlo a fondo, nos damos cuenta que eso tiene toda la razón.
y eso me ayudó a mirar el eneagrama. Ahora, como coachee, cuando estoy frente a mi coach y él me está haciendo esas preguntas que son bastante incómodas, porque ahí es donde tú sabes que está la verdad y te estás haciendo el loco. Hoy por hoy el proceso es mucho más sencillo y me ayuda mucho a ser más honesto conmigo mismo, con él, a no tener tú sabes, como ese dolor interno de qué dirán los demás cuando en realidad el único que me está escuchando es él y no me está juzgando, él me está haciendo las preguntas para apoyarme precisamente. Entonces puedo más francamente abrirme al proceso. Como coach, sin ser un conocedor a fondo del eneagrama, porque sigo en el proceso de aprender, me ayuda en la visión que puedo tener al identificar ciertos rasgos de personalidad que esa persona que está ahí al frente mío pueda tener. Déjame poner este ejemplo. En programación neurolingüística, por ejemplo, eh, aprendemos ciertas herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aprendemos los accesos oculares, que sumado a otros accesos como la posición corporal, la misma fisiología, etcétera, nos pueden dar indicios de si una persona es kinestésica, si una persona es visual o si es auditiva. Eso en coaching lo utilizamos para hablarle a la persona en su mismo lenguaje. Si la persona es auditiva, pues yo voy a procurar evitar los predicados verbales visuales o kinestésicos y le voy a hablar en un modo auditivo, ¿no? Le voy a hablar más rítmicamente, en vez de decirle mire, le voy a decir oiga, y ese es el ejemplo más sencillo que puedo colocar. Con el eneagrama podemos hacer algo similar, solo que el eneagrama me parece mucho más profundo porque son muchísimos los rasgos que podemos identificar y que podemos poner a favor del proceso de coaching para ayudarle a esa persona con la pregunta más precisa. Por ejemplo, si yo identifico un coachee que es el ayudador o que es el triunfador, puedo hacerle la pregunta para que le ayude a él a salir de la mentira en la que se encuentra. La mentira de que no, yo no ayudo, simplemente es que yo soy así, o no, mi afán no es triunfar, no, 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 mi afán es simplemente hacer las cosas bien, o mi afán es ofrecer lo mejor que tengo de mí para un mundo mejor. Cuando en realidad lo que pasó fue que por allá en mi niñez yo adopté una tipología de personalidad que me llevó a eso. En mi caso, por ejemplo, pude identificar que a todos mis hermanos, yo no sé si todos los oyentes son colombianos, Germán, pero el cascar es un término muy Golpear, colombiano, ¿no? el A golpear. todos mis hermanos les cascaron fuerte, es decir, les dieron fuete. Y yo pude identificar que parte de los rasgos de mi personalidad fue volverme muy disciplinado en mi estudio, hacerme el buen estudiante y mandaba que mi papá le apagara el televisor a mis hermanos para yo poder estudiar, para que a mí no me cascaran, porque eso era lo que mi papá quería, un modelo en la casa. De eso no me di cuenta sino hace poco, Germán, gracias al enneagrama. Bueno, muy bien. Y esas, permíteme, solo cierro con Sí, esto, esas cosas que podríamos decir, bueno, ¿y qué? ¿De qué te sirvió? Bueno, cuando hacemos ese tipo de descubrimientos nos sanamos mucho y podemos, como se los decía ahora, dejar de encubrir cosas porque ahora estamos más sueltos, estamos más disponibles para mostrarnos cómo somos y desde ahí estar más abiertos a recibir nueva información, nuevos conocimientos y continuar el despertar. Gracias, Germán. maravilloso. Bueno, entonces ahora va mi aporte sobre qué es lo que el eneagrama, valga la redundancia, le aporta al coaching. Lo primero tiene que ver con la gran dificultad que significa para un coach mantenerse centrado en hacer preguntas neutras, no direccionadas, no conductivas, sino poder hacer preguntas. Hay una anécdota que tengo con un maestro muy querido, el maestro Gerardo Smelding, que alguna vez le preguntaron cuál es la mejor manera, Gerardo, de dar un consejo. Dijo, la mejor manera de dar un consejo es no darlo. Entonces ahí, cuando uno está haciendo coaching, pues es maravilloso porque cero consejos. Si Ujú. ya quieres dar consejos, pues vuélvete un consejero, ve a la consejería, con el riesgo que implica eso. ¿Por qué no se deben dar consejos? Porque los consejos van contaminados con nuestro sistema de creencias. Exactamente. Entonces, para una persona que está trabajando como coach,
es absolutamente difícil poder estar en esa neutralidad y y poder con éxito no tender a dar su opinión, ¿no? Entonces, hacer el trabajo de coaching puro es complicado, es supremamente difícil. Por eso combino más las herramientas, como dice Martín. Ahora bien, ¿qué otra? Entonces, perdón, el conocimiento del eneagrama, entonces te ayuda a poder manejar esa tendencia que tienes a querer dar el consejo. Porque te vas a dar cuenta que desde tu estructura de personalidad tiendes a inducir hacia algún lado o a interpretar las cosas de una determinada manera. Es decir, el que seas una persona que trabajes en lo personal con el eneagrama te ayuda para poder realizar esa función. Ahora, ¿qué ventajas tiene cuando tú estás haciendo el ejercicio del coaching? Cuando tú conoces el eneagrama y conoces entonces la estructura de personalidad o el centro de inteligencia que tiene prevalencia en tu coachee, entonces tú tienes un elemento adicional al que nos mencionó Martín para hacerle la pregunta de una manera más acertada. Es decir, no es lo mismo preguntarle a una persona instintiva que a una persona emocional o a que una persona cerebral. Si tú tienes identificado que tu coachee, que tu cliente es una persona emocional, pues las preguntas que tú tienes que hacer tienen que ver con el sentir, cómo te sientes y cómo te sentiste. Tienes que ver con el sentir, con la emoción. Si tu coachee es una persona racional, entonces tienes que invitarlo, bueno, ¿por qué no haces el análisis ahora? ¿O qué estabas pensando en ese momento? Y si tu coachee es una persona instintiva, entonces las preguntas que tú le vas a hacer tienen que ver con la acción. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué podías hacer ahora? ¿Y cuál sería el plan de acción a seguir? Entonces, te ayuda a abrir un canal de comunicación con tu coachee, con tu cliente, para poder hacer más fácil, por decirlo de alguna manera, o más que fácil, más productivo, ese ejercicio de apoyar y acompañar a esa persona en ese proceso de hacer conciencia y darse cuenta, que es la otra parte muy importante. Martín mencionaba algo que también quiero resaltar y es lo valioso del coaching en términos de que es la persona que viene y te dice, yo quiero trabajar en eso. Entonces, ahí a mí una persona viene y me dice, yo quiero trabajar, ayúdame con unas sesiones de coaching. Yo lo primero que pregunto, no, cuéntame, ¿por qué quieres hacerlo? ¿Para qué quieres hacerlo? ¿Qué te motiva a hacerlo? O sea, uno tiene que indagar primero y ver la dimensión en la cual se encuentra esa persona. La ventaja, por ejemplo, y aquí paso al coachee. ¿Qué pasa cuando tu coachee conoce el eneagrama? Cuando yo hago enea coaching, cuando hacemos enea coaching, pues partimos de la base que el coach tiene que conocer eneagrama. Y lo más importante, más que conocerlo, practicarlo en su vida diaria. Ser parte de su proceso, como lo menciona Martín. Me he dado cuenta hoy en día, después de muchos años, de lo que ocurría en mi niñez con mi estructura de personalidad 3, la necesidad de hacer cosas, de brillar, de destacarme y lograr la admiración de papá. Entonces, hay un trabajo personal. En el proceso mencioné algunas cosas por las cuales es importante conocer el eneagrama, como abrir canales de comunicación conociendo la energía predominante de tu coaching. Ahora, ¿qué pasa si además tenemos la moñona? La moñona es que el coachee también conozca eneagrama, es decir, yo le puedo hacer coaching a una persona que sea eneagramada o a una que no lo sea. ¿Qué pasa si la persona ya es eneagramada? Pues que esa decisión de trabajar en un tema específico con el coaching viene desde muy adentro a partir de darse cuenta, de tener una mayor comprensión de sí mismo, de ser una persona más consciente, de estar más alejada del proceso automático en que todos vivimos. Eso es lo que me permite el eneagrama. Entonces digamos que no digamos que es el momento ideal, pero digamos que es el momento donde más se puede potencializar el tema del coaching, y es cuando tanto el coach como el coachee conocen el eneagrama y podemos utilizarlo en la parte del proceso. Ahora, en la parte del proceso también existen unas posibilidades absolutamente maravillosas,
cómo es esa característica fundamental del eneagrama, y sobre todo cuando hablo del eneagrama antiguo y hablo del eneagrama de Gurdjieff, y es la ley del 3 y la ley del 7, que priman ahí y que están insertas en ese tema del eneagrama, que me permite entender y conocer los procesos que se dan en el universo y en el ser humano, y que el eneagrama muestra de una manera maravillosa. Pero bueno, esto sería algo mucho más profundo, se requiere un conocimiento mayor del eneagrama y sería tema para otra oportunidad. Pero en este momento básicamente estamos hablando de eso. ¿Cuál podría ser lo negativo? Miremos ese enfoque, Martín. Digamos que independientemente a que no conoces a profundidad el eneagrama y con tus múltiples ocupaciones, como ya no las contaste al principio, tal vez no has tenido la posibilidad de profundizar aún más en ello, pero sé que independientemente a esto, lo has usado en tu vida diaria, en tu vida personal, soy testigo de eso. Muy seguramente en la forma como te relacionas con los demás, en tus relaciones, y muy seguramente en el trabajo con tus coaching, el trabajo en el coaching. Analicemos un poquito, pensemos cuál podrían ser las partes negativas que para un coach le podría aparecer al combinar, al usar el eneagrama como parte de ese proceso. ¿Qué podría ser algo negativo que tú hayas visualizado, o si no lo has visualizado, que se te ocurra en este momento que podría suceder? Sí, creo que precisamente algo relacionado a lo que mencionabas al inicio de esta última intervención, y es el podernos mantener neutrales, que independientemente de si yo soy conocedor de PNL, de Enneagrama, o si yo soy, no sé, vidente, pueda mantenerme neutro precisamente para dejar que el otro se exprese desde lo más profundo de su ser y eh, hacer mi labor, que es escuchar y formular preguntas profundas para ayudarle. Mm, De nuevo, como no soy tan erudito en el proceso de coaching con el eneagrama como tal, no me atrevo a dar como un ejemplo preciso o específico, pero eh, me refiero, Germán, tú sabes, por ejemplo, puedo identificar a primera, la persona está entrando por la puerta y ya puedo tener una idea que esa persona es no sé, un 5, Uh -huh. eh, porque entró con algún tipo de frase relacionada a su centro mental y ya yo lo encasillo. Y Correcto. no me doy la oportunidad de escucharlo más a fondo, sino que ya dije, no, ya, mental, la hice. Exacto. Por Correcto. ahí se me ocurre, Germán. Sí, totalmente de acuerdo. Por ahí es donde puede ocurrir la parte negativa. Y lo puedo desarrollar un poquito más, mencionar algo. Esa es la más importante. Y eso tiene que ver con la forma como nosotros abordemos el eneagrama. Y en eso quiero mencionar algo. Las personas que empiezan a utilizar el eneagrama como una herramienta de trabajo profesional, ya sea como consultor, como mentor, como coach, como terapeuta, como facilitador, hay algunas personas, lo llaman algunos eneagramólogos. Respeto mucho y soy profundamente respetuoso, valga la redundancia, de las diferentes tendencias y enfocas que las personas puedan tener, y específicamente con el tema del eneagrama. Se llama eneagramólogo a aquella persona que desarrolla una habilidad particular y lo pone en práctica de identificar la estructura de personalidad de los demás. Es decir, que le dice, mira, tu personalidad es tal. Desde mi visión de lo que es el eneagrama, no solo me parece algo arriesgado, sino de pronto rayando en el irrespeto. Porque por más experiencia que uno tenga con la herramienta del eneagrama, la percepción que uno tenga de una persona en una determinada estructura de personalidad no es más que eso, es una percepción. Y como percepción puede ser totalmente acertada, puede ser totalmente errada. Y lo más importante de por qué no estoy de acuerdo con los eneagramólogos, es decir, decirle a otra persona cuál es su estructura de personalidad, es porque inmediatamente invalidas el proceso
esos procesos de los que habló Martín al principio, ese proceso de trabajo, de transformación, de conciencia que está realizando esa persona, cuando tú lo señalas y le dices que tú eres una tipología, lo estás invalidando. Porque ya la persona no puede decir, es que yo me di cuenta, es que yo entendí, en que yo comprendí, es que yo hice conciencia, como Martín muy abiertamente y generoso nos compartía hoy lo que se dio cuenta en su niñez. Es Germán, que y además, Martín me dijo que yo era un 8, Martín me dijo que yo era un 3. Sí, Martín. sí. No, y además de eso, si el eneagramólogo se equivoca, entonces la persona se va a quedar convencida que Por es un supuesto. número cuando en realidad no es su tipología. Primero que Esa, todo, lo aprendí de ti, que tendemos a decirle a la persona, tú eres un 3, tú eres un mm, 6 y eso ya es un error, por supuesto. referirnos a un número, ¿no? Pero por otro lado, que si, ok, bien intencionadamente, si nos referimos a esa tipología específica y no es, la persona se va a dar una enredada tremenda porque es Por más supuesto. susceptible precisamente a recibir lo que le digan porque el otro es el experto. Por supuesto que sí. ¿Qué otro elemento negativo puede haber y el cual debemos tener mucha atención cuando queremos combinar el eneagrama con el coaching? Que inevitablemente cuando nosotros empezamos a trabajar con el eneagrama y empezamos a tener esa sensibilidad para percibir las diferentes energías, instintivo, emocional o cerebral, o vamos mucho más allá en nuestra experticia y percibimos el enganche con el poder, con la fuerza del 8, el enganche con la indolencia y la lentitud del 9, el enganche con el resentimiento y la ira del 1, o el enganche con el orgullo o la manipulación del 2, o el enganche con la mentira y la superficialidad del 3, o la manipulación desde la victimización y la melancolía del 4, o la mezquindad del 5, o la cobardía que paraliza el 6, o la glotonería del 7. Cuando nosotros percibimos eso en la persona y no estamos totalmente centrados, no somos conscientes de eso, podemos, podemos experimentar un rechazo hacia esa persona por un efecto de proyección, porque quedamos ya, lo encasillamos, lo medimos y miramos ese aspecto negativo que hace que no tengamos una posición neutra. Y es que si hay algo en el cual yo tengo que hacer un trabajo neutro es en el coaching, porque si yo hago consejería, pues yo puedo, sí, te estoy dando un consejo, tómalo con beneficio de inventario, yo lo haría de esta manera, es mi consejo, listo. Y soy consciente que estoy dando consejos. Si estoy haciendo terapia, pues bueno, estoy utilizando herramientas de terapia, soy plenamente consciente de eso. Pero en el coaching, en el cual tengo que mantener una neutralidad a través de que las preguntas que yo hago sean totalmente neutrales, que no es fácil, como bien lo dice Martín, requiere un trabajo permanente y constante, pues ahí sí que es cierto que cuando yo tengo ya esa prevención desde la identificación que he hecho de la persona, puede ser mucho más difícil manejar esa neutralidad e inclusive puedo generar un rechazo hacia esa persona, ¿no? E inclusive he conocido a algunas personas que dicen, no, no, yo no, ese es un 8, yo que voy a trabajar con ese 8. No, un 4, no, yo que voy a trabajar con ese 4, eso no tengo ni cómo cogerlo, uno no puede coger ni con pinzas, ni con brazaletes, uno no sabe cómo cogerlo. Entonces ahí es donde aparece esa parte negativa de la cual debemos estar muy atentos. Hay otra parte que me parece muy importante cuando queremos combinar el eneagrama con el coaching y es la importancia de entender que los seres humanos pasamos por diferentes momentos y diferentes etapas de nuestra vida. Entonces, si hoy yo estoy haciendo coaching con una persona, dentro de 6 meses vuelvo con esa persona, es factible que las condiciones sean totalmente diferentes, porque en 6 meses todo pudo haber cambiado, independientemente a que la estructura de personalidad no cambia. Entonces, algo que tenemos que tener claro en el enneagrama es que nosotros tenemos unas conductas de tránsito que nos hacen movernos en las diferentes posiciones del enneagrama. ¿Qué significa eso? De manera básica, que si yo tengo el enneagrama, yo puedo identificar cuando mi coachee está haciendo un tránsito por la energía emocional, está haciendo un tránsito por la energía instintiva o está haciendo un tránsito por la energía cerebral. Eso me permite, el eneagrama, al conocerlo de las conductas de tránsito, me permite tener unos elementos adicionales. Ejemplo concreto, en este momento la humanidad está viviendo un tránsito por el centro instintivo, es decir,
La mayoría de las personas estamos viviendo en el instinto. ¿Por qué? Porque el tema de qué se trata en este momento, sobrevivir. Tenemos que sobrevivir. Y el ejemplo más claro lo vemos en los Estados Unidos, que siempre han sido característicos su amor por las armas como el mecanismo y la herramienta para defender la vida, ¿no? Que está en la Constitución, etcétera, etcétera. Y entonces en este momento, como se trata de sobrevivir, pues la gente está dispuesta a tomar las armas. Entonces estamos en modo instintivo, inclusive seamos personas emocionales o seamos personas racionales. Entonces ahí el eneagrama aparece con otro elemento fundamental, otro elemento muy importante que le permite al coach identificar cuando la persona está en una conducta de tránsito que no necesariamente tiene que ver con su estructura de personalidad. Pero en este momento, faltando 15 minutos para cumplir nuestra hora, nos gustaría invitar a nuestros oyentes, a las personas que están ahí presentes, que participen, que nos hagan sus preguntas, sus comentarios sobre este tema que estamos hablando. Entonces, ¿quién desea participar? ¿Quién se anima a preguntar, ya sea a través del chat o directamente activando su cámara y su micrófono para que estos últimos 15 minutos enriquezcamos esta conversación? Uno por uno, por favor, porque si no nos enredamos. A ver, Marcela, te he visto muy atenta. Cuéntanos, ¿qué pregunta te surgiría? Bueno, buenas tardes a todos. Muy atenta, sí, Germán, escuchándolos a ustedes porque me parece súper interesante, pues, como el tema. Bueno, me llama mucho la atención el tema de las preguntas, ¿cierto? Pues, en mi caso, pues yo soy coach también ontológico, entonces también desde allí, y yo ya soy enneagramada, entonces para mí ha sido como poder encontrar esa integración entre las dos herramientas me parece como muy, muy poderosa. Entonces me llamó muchísimo la atención el tema de las preguntas. Sí, como que mis preguntas frente a un coachee, pues sean que yo las pueda como de alguna manera neutralizar para no entrar en ciertas posiciones tomadas frente a lo que yo pueda pronto interpretar frente a una tipología. Entonces, eso me parece como muy interesante y en eso estaba como pensando la manera más adecuada para poderlo desarrollar en cierto momento. Entonces, y la otra que, bueno, una pregunta quizás, es lo último que dijeron, que ustedes dijeron que hiciste tú, Germán, el identificar la estructura de tránsito. Estamos hablando ahí de cuando se desintegra la tipología. O sea, que yo también la puedo identificar de pronto en dónde está en ese momento. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la pregunta, Marcela. Mira, una de las cosas que tiene el eneagrama y que es muy importante que lo visualicemos es que el eneagrama curiosamente se ha manifestado en diferentes momentos de la historia de la humanidad, eh, en diferentes épocas se ha manifestado y tiene que ver mucho que aparece justo cuando el mundo, cuando la gente necesita cosas como mirarse en a sí mismo, como entrar en ese proceso. Eso fue algo que descubrí en estos días estudiando algunos autores de Enneagrama, donde decían que a través de la historia aparece y desaparece, aparece y desaparece. Ahora, nosotros tenemos la ventaja de que el Enneagrama en su última aparición, que es hace 50 años, cuando se libera la información que estaba limitada, cuando aparece la información de leyes universales, de magia del amor, del eneagrama, hace 50 años se liberó esa información y esa liberación de información permitió que se conocieran los primeros libros, se escribieran los primeros libros de eneagrama. A partir de eso, el eneagrama ha tenido un desarrollo muy grande y es algo que está más vivo que nunca, hasta el punto que ya hay investigaciones científicas que validan todo lo que es la teoría del eneagrama. Dentro de esa actualización hay una serie de conceptos que están siendo, digamos, no reformados, sino que están siendo actualizados y que han dado pie a otra orientación. Uno de esos conceptos es el concepto de integración y desintegración. Ese concepto está muy revaluado y ahora se habla de brazos de crecimiento. ¿Qué significa eso? Que contrario a lo que tal vez tú y yo aprendimos hace muchos años,
las personas no se desintegran en una sola dirección. Es decir, se hablaba de que un tipo 2 se desintegraba en el 8 y se integraba en el 4. No, eso se llaman conductas de tránsito, se llaman brazos de crecimiento, específicamente los que tienen que ver con la dirección de las flechas. Yo me puedo desintegrar en cualquier dirección sin ni siquiera seguir las flechas del eneagrama, como también me puedo integrar en cualquier dirección. Entonces ahí es muy importante que las personas que quieran utilizar el eneagrama al lado del coaching estén en un permanente estudio de dos cosas que son fundamentales: el estudio de sí mismo, el trabajo de sí mismo, y en segundo lugar, el conocimiento y la profundización en el eneagrama como en el coaching, por supuesto. Entonces, ahí las conductas de tránsito se refieren a que existe, yo acuñé esa frase, muy seguramente no soy el único, que se llama dinámica de sombra y dinámica de luz. Todos tenemos una dinámica, es decir, nos movemos. Por decir algo, un 2 puede tener la dinámica de los complacientes, 2, 9, 7. Esa es una dinámica muy común. Tiene comportamientos de 9, comportamientos de 7 y comportamientos de 2, porque es la triada de los complacientes. El 7 dice, don't worry, be happy, no te preocupes, sé feliz. El 9, está bien lo que tú digas. Y el 2, ¿qué necesita? Yo lo hago. Esa triada es la de los complacientes. Entonces hay muchos 2, 9 o 7 que tienen esa dinámica de sombra. Pero también hay otros 2 que tienen la dinámica de sombra 2, 8, 4 o 2, 6, 4 o tiene la dinámica 2, 3, 6. Entonces, eso se descubre a través de un trabajo de profundización con el eneagrama, que si me permiten la cuña, nosotros lo trabajamos en lo que se llama el eneagrama de la luz. Entonces, esas conductas de tránsito, cuando tú las conoces y tú puedes apoyar a una persona a través de las sesiones de coaching, puedes apoyarla para que esa persona descubra el tránsito en el que se encuentra. El ejemplo más general lo doy. No, es que estoy en el instinto, estoy en la parte emocional o estoy en la parte racional. En estos momentos sucede mucho. Hay personas, la mayoría estamos en el instinto. La humanidad en este momento está en el instinto. Estamos en modo instinto. Hay que sobrevivir. Pero hay otras personas que están en modo mental y es el miedo, la desinformación. Se leen todo lo que llega, que la vacuna sí, que la vacuna no, que el chip sí, que el chip no. Entonces están en modo racional, en modo cerebral, independientemente a cuál sea su tipología. Y hay otras personas que pueden estar en modo emocional, es decir, totalmente embargados por la parte emocional, el hecho de haber regresado a casa en términos no solamente de los muros, del espacio físico, sino el conectarse con la familia, con los hijos, el ver tan cercano la muerte, que la muerte te rodea, que aparentemente te acosa. Entonces, eso es muy importante cuando uno quiere apoyar a una persona. Poder identificar eso, y ahí es donde el eneagrama cumple un papel absolutamente maravilloso. Muchas gracias, Marcela. ¿Alguna otra pregunta que alguno de nuestros participantes quieran hacer? Hay una pregunta en el chat, Germán. Hay una pregunta en el chat. Allá, perfecto. ¿Cómo identificar la tipología del coachee para formular las preguntas adecuadas en una sesión de coaching? ¿Debe existir un proceso de evaluación de enagrama previo a las sesiones de coaching? Muy interesante pregunta. Digamos que yo puedo empezar a utilizar, mientras me preparo, es evidente que el coach tiene que prepararse, tiene que estudiar a profundidad el tema del eneagrama, más obviamente las herramientas o lo que es la disciplina mejor del coach. Entonces, el primer abordaje es no intentes, si estás apenas empezando a utilizar eso, tener claro la identificación de esta persona. Intenta como mínimo, inclusive utilizando las preguntas, ver cuál es la energía que predomina en él, inclusive en ese momento. Y es, identifica su energía predominante. Les voy a dar un ejemplo que uno lo puede aplicar con los niños. Cuando quienes de ustedes tengan bebés o hayan tenido sus niños cuando eran pequeños, recuerdan cuando uno iba al colegio a recogerlos, se subían en la parte de atrás del carro, estoy hablando de niños de 5, 6, 7 años de edad, y tú le preguntabas algo al niño y el niño no te decía absolutamente nada. Entonces que a uno inclusive le dice a los profesores, pues que él no cuenta nada, él no dice nada. Una de las cosas que aprendí es que más allá del tema de la energía que predomina en él, los niños están en el presente, entonces ellos no hablan del pasado. Y tú les estás hablando de lo que hizo en el colegio y lo que pasó en el colegio ya es pasado.
Cuando hablan del pasado, hablan de una anécdota. Pero un ejercicio muy interesante que ustedes pueden poner en práctica con los niños es el siguiente. Tú le puedes decir a un niño, ¿cómo te sentiste hoy en el colegio, mi amor? Y ahí estás hablando a la emoción. Entonces estás haciendo una pregunta emocional. El niño te puede contestar o no. Significa que no está en modo emocional si se queda callado. Pero entonces, si no recibe respuesta y tú quieres establecer un diálogo con el niño, entonces tú llevas la pregunta a otro nivel. Muy bien. ¿Qué aprendiste hoy en el colegio? Entonces ahí lo llevas al nivel cerebral. Y la otra pregunta pues sería con el instinto. ¿Qué hiciste hoy en el colegio? Entonces, cuando tú estás con un coachee, tú debes hacer ese tipo de preguntas para saber él en dónde está, si está en el pensamiento, en la emoción o en la acción. Ahora, a mí que me interesa como coach apoyar a mi coachee. Yo necesito que él cumpla, apoyarlo en el propósito que él cumple. En lo que Martín dijo al principio, que fue muy sintético pero muy preciso. Es lo primero que yo tengo que determinar cuando me siento con una persona es cuál es el objetivo que esa persona quiere lograr. Tenerlo claro, hacia dónde va. Y luego invitarlo a decirle, bueno, ¿dónde estás con relación a ese objetivo que quieres lograr? Eso es lo primero. Si no tienes eso, no puedes arrancar, porque tiene que ser una cosa muy concreta, algo que sea realizable y no una cosa ilimitada. No se trata de que con un par de sesiones de coaching tú resuelvas toda la historia de tu vida. Y entonces, ya teniendo ese objetivo, entonces tú puedes apoyar a esa persona para que los tres centros intervengan. Porque cualquier respuesta o cualquier logro de un objetivo tiene que pasar porque tú utilices tu mente, tus emociones y tu instinto en la consecución de ese objetivo. Porque si no lo haces y haces tu ejercicio desde la energía que predomina en ti, es decir, cuando Martín te reconoce como emocional y quiere lograr un objetivo, un propósito, y solamente lo hace desde lo emocional, pues sabe que hay un alto riesgo, una alta probabilidad de error, de equivocación, de que las cosas no fluyan. Pero si para lograr ese objetivo interviene la razón, la emoción y la acción, entonces hay una alta probabilidad de que él pueda lograr su objetivo. Entonces, más allá de identificar el eneatipo, en primera instancia se identifica el centro. Luego ya, para identificar el eneatipo, pues bueno, yo tengo la fortuna de que muchas de las personas con las que hago coaching, si no casi todas, pasaron por los seminarios que yo dicto, entonces ya tiene identificada la personalidad. Cuando no ha pasado por los seminarios, pues trato de hacer algún ejercicio sencillo que me permita identificar esa estructura a través de un formato de entrevista, a través de un tema, trabajo mucho tema de proyecto de vida, es decir, hago algunos ejercicios, no necesariamente con el eneagrama, pero sí aplicándola para poder identificar esa personalidad. Pero ahí se necesita al máximo el tema de profundizar y estudiar. Y ahí viene una siguiente pregunta que dice, me encanta el tema, ¿para cuándo la formación de ENEA Coaching? Horario y precios. Duro y a la cabeza. Muy bien, les cuento una chiva. Estamos trabajando con Martín en un proyecto que no va a ser cercano, es un proyecto que lo estamos proyectando siquiera a un año para el 2022. Yo estoy trabajando con mi equipo de trabajo de Humanizarte en un proyecto que no tiene el nombre específico todavía, pero la idea es crear una universidad de Enneagrama. En esa universidad de Enneagrama, las personas que conocen el Enneagrama pueden profundizar y estudiar en técnicas como Enneagrama y PNL, que tenemos un curso que lo estamos virtualizando. Por aquí se ven a Fabio Vélez, que está presente aquí. Él es experto en PNL y con él vamos a dictar un curso de Enneagrama y PNL. Vamos a trabajar cursos, seminarios de Enneagrama y comunicación, Enneagrama y desarrollo de competencias de liderazgo. Entonces, estamos elaborando un pensum para crear una universidad de Enneagrama. Por el profundo respeto que le tengo a estas herramientas y cuando quiero combinar dos de manera tan íntima como Enneagrama y coaching, entonces vamos a hacer una alianza con Martín, que tiene una escuela de coaching, y vamos a unir los esfuerzos para que las personas que se quieran formar en Ennea Coaching puedan arrancar de cero si quieren, tanto con el enneagrama como con el coaching.
Martín es experto en coaching mucho más de lo que lo soy yo, tiene mucha más trayectoria, tiene una escuela, yo tengo la experticia de Enneagrama y entonces estamos configurando ese proyecto. Y nos pusimos una meta, digamos que realizable, y es, si Dios lo permite, un año. Es más o menos eso nuestro plan, ¿cierto, Martín? Sí, Es así es. empezar a trabajar durante el 2021 para el 2022 la universidad entrará en una segunda etapa. La universidad esperamos lanzarla muy pronto y la segunda etapa, que sería en el 2022, un año después, incluye certificaciones. Es decir, que las personas que se formen con nosotros tendrán el aval, obviamente en el caso nuestro de la Asociación Internacional de Enneagrama, en el caso del coach, por ejemplo, con Martín y su escuela, etcétera, etcétera. De esa manera, iniciaremos también en un plan de certificación con estas herramientas, pero siempre buscando el proceso de profesionalización para que quienes trabajarlas profesionalmente. Y la otra parte, por supuesto, como bien lo decía Martín, es necesario que nosotros sigamos trabajando. Martín decía alguna cosa que es muy importante y yo creo que como le pasa a Martín, a mí a veces me pasa. Cuando yo estoy haciendo un trabajo de acompañamiento, de coaching o de consejería o simplemente estoy en un proceso del despertar del ser, en mi seminario Bandera, a veces cuando escucho a un ser humano me cuesta mucho trabajo no abrir los ojos y la boca ante lo que estoy escuchando. No sé si le pasa a Martín que en estos trabajos a veces escuchamos historias absolutamente terribles y que nos cuesta mucho trabajo mantener la imperturbabilidad, el equilibrio y no sesgar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras respuestas a esa persona. Eso requiere un trabajo personal muy profundo para poder pasar de niveles de sensibilidad a niveles de desensibilización y poder manejar de una manera neutra el proceso frente al drama y al dolor que muchas personas viven y que requieren acompañamientos de coach, terapista, facilitadores o personas que acompañen con consejería o otro tipo de disciplina estos procesos. Entonces, bueno, Martín, el cierre de esto para no abusar de nuestros invitados, esto va a quedar grabado y lo montaremos en el canal de YouTube de Humanizarte, Humanizarte Digital, YouTube, los invito a que nos sigan y vean todo lo que hicimos. Esta semana tuvimos un live sobre Enneagrama organizacional, transformación de las organizaciones con Enneagrama. Martín, por favor, agradeciéndote de antemano tu generosidad, tu amistad inmensa, el que hayas sacrificado este sábado en la tarde para estar con nosotros, el cierre de tu intervención en este tema. Gracias, Germán. No es ningún sacrificio, esto me encanta escucharte, tu capacidad, tu habilidad, tu experticia. Me encanta haber compartido con esta gente tan bella que efectivamente se paran un sábado que podríamos estar viendo tele o haciendo cualquier otra cosa diferente para algo que nos ayuda a crecer. Gracias por eso y me encanta todo lo que es energía, Germán. A ver, podríamos incluso estar en silencio, pero si estamos con una intención, si estamos con un buen pensamiento, ahí hay energía y creo mucho en eso. Gracias a todos. Gracias, Germán. Muchas gracias, Martín. Voy a hacer una infidencia. Tenemos una idea con Martín. Vamos a darle forma. Si ustedes están en atención a nuestras redes, es factible que durante este año hagamos algún ejercicio en la escuela de Martín para coach, para personas que ya tengan su experticia como coach, para trabajar un módulo de coach con Enneagrama como parte de la preparación. Es decir, vamos a hacer algunos módulos, algunos laboratorios previos a tener el pensum totalmente establecido. Entonces, si ustedes están atentos, en un momento dado podemos participar en uno de esos módulos que vamos a hacer bajo el cobijo de la Escuela de Martín. Digamos que tengo el honor de tener la amistad de Martín, lo aprecio inmensamente, sé la calidad de persona que es y me encanta tenerlo como uno de mis aliados y poder
recibir su apoyo para esto. Mi Claro que cierre sí, final. Germán. El Muchas sentimiento gracias. es mutuo. Muchas gracias, Martín. Mi cierre tiene que ver con la invitación a que cada uno de ustedes, desde lo que sea su trabajo personal y sobre todo de lo que sea su trabajo profesional, aquí hay muchas personas que o son psicólogos o son coach o hacen terapia o facilitan procesos de desarrollo humano, la importancia de estas herramientas, de estas disciplinas en el proceso que estamos viviendo. Y es cuando más necesitamos poner nuestra experticia al servicio del bien común, desde el amor, la esperanza y la fe.